Buenos días, bienvenidos todos, todas. Esta es una nueva sesión del seminario del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023. Ya la Navidad está a la vuelta de la esquina y hoy estamos reunidos para el último seminario de este año. No así del trimestre, todavía nos quedan por delante algunas otras sesiones, pero eso será regresando de las vacaciones. Bueno, el día de hoy tenemos la participación de dos apreciados colegas. Uno viene del Departamento de Física y otro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y los dos nos vienen a presentar un tema sobre el que han venido trabajando juntos en los últimos años. Un poco para presentarlo y para entrar en, digamos, empezarle a tomar sabor al asunto. Les cuento que un problema que se puede dar, por ejemplo, en los trenes, por ejemplo, en los trenes del sistema de transporte colectivo, es la estimación de la posición del tren, del convoy, pero muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso se puede resolver por GPS, y el problema es que no siempre. Cuando el vagón viaja bajo tierra, pues entonces se pierde el GPS. Y es importante la estimación por diferentes razones que abarcan desde la calidad de servicio hasta temas de seguridad. Bueno, pues de eso nos vienen a platicar nuestros colegas, y a mí me gusta mucho esta presentación porque yo siempre estoy hablando de que el posgrado es una oportunidad para tender vínculos de colaboración, que el posgrado tiende a ser Multidisciplinario. inter o transdisciplinario, y yo creo que esta es una de las probaditas de esa naturaleza de nuestro posgrado. Entonces, si, como es costumbre, voy a pasar a leer la semblanza de nuestros invitados, y dice así. Tenemos que el doctor Marco Núñez se graduó en 1988 de la licenciatura en física. En 1992 obtuvo la maestría en matemáticas y el doctorado en física en 1995, también en la UAMI. Hizo un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Atmósfera entre el 97 y el 98. El doctor se hizo merecedor al premio Weizmann en el área de ciencias exactas en el año 1996. Es miembro del SNI de nivel 1 desde 1997 al 2014. Ha publicado 33 artículos de investigación en las áreas de física matemática, mecánica cuántica, análisis numérico y ciencias atmosféricas. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de los sistemas dinámicos y atmosféricos a través del procesamiento de datos en tiempo real. Además de todo, Marco fue fundador de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la división de CBI Iztapalapa. Por su parte, el doctor Luis Martín Rojas se graduó en 1990 como ingeniero en comunicaciones y electrónica por parte de la ESIME, Culhuacán. En el 90 obtuvo el grado de maestro en ciencias en ingeniería en el CIMBESTAB del Politécnico, y en el 2000 el doctorado en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, en la especialidad de cómputo distribuido. Entre 2005 a 2007 realizó una estancia como profesor visitante en el Institut National de Telecomunicación en la ciudad de Évry, en Francia, otra vez. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAMI. Fue fundador del programa de Maestría en Ciencias y Tecnologías de Información del DIE, y ha pertenecido al SNI como investigador de nivel 1. Sus intereses de investigación incluyen el reconocimiento de eventos por medio de sensores inerciales, el reconocimiento de patrones en video y el desarrollo de sistemas del IoT o el Internet de las Cosas. Ha sido responsable de una decena de proyectos relacionados con la industria. Bueno, Luis Martín, Marco, es un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos y adelante, por favor. Muy bien, buenos días a todos. La plática que vamos a dar el día de hoy tiene que ver con sensores inerciales.
Estos sensores inerciales son pequeñas máquinas capaces de darnos información relacionada con la inercia, es decir, con aceleración y giros. Vamos a hablar también un poco voy a pasar a mi índice. En la introducción hablaremos un poco sobre los trabajos previos, sobre la línea de trabajo de nuestro equipo. Vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho relacionado con vehículos en rutas fijas, y de ahí vamos a pasar a un poco de teoría de los sensores inerciales. Es importante mencionar que eh, para, eh, para procesar y comprender estos sistemas es necesario contar con ciertas bases teóricas de física. Es esencial. No podemos ver a un sensor inercial como una caja negra que nos arroja datos, porque es algo más complejo, es algo que necesitamos comprender exactamente qué es lo que tiene, y no solamente comprender, sino que cada sensor inercial es diferente uno del otro, entonces siempre se tienen que caracterizar y estimar exactamente qué información es la que nos entregan. Incluso podría ser el mismo modelo de sensor junto con el mismo modelo de sensor de la misma fábrica, y ambos dan informaciones ligeramente diferentes. Por lo tanto, se tienen que caracterizar, y una vez caracterizados y teniendo una buena idea de lo que es lo que nos entregan, entonces podemos ya asumir que vamos en un piso firme. Entonces, pero esa caracterización requiere de una cierta teoría. En esa parte es donde Marco Núñez nos va a apoyar. Luego, pasaremos a presentar dos temas de investigación que tenemos en curso. Eh, Uno de ellos tiene que ver con el porcentaje de ocupación de un tren. Es decir, para los administradores de un servicio de transporte es importante tener una retroalimentación de, del servicio que reciben los pasajeros para poder actuar de manera correspondiente. Entonces, hay muchas formas de estimar la calidad de servicio. Nosotros proponemos estos dos temas de investigación para estimar la calidad de servicio. Una es precisamente estimar el porcentaje de ocupación en un carro de tren, y el otro es estimar la ubicación de un tren en un momento dado. Bueno, finalmente hablaremos de algunas conclusiones y pasaremos a la sesión de preguntas. Bueno, el sondeo de la calidad de servicio es un elemento básico en el transporte inteligente. Ahora, ¿qué es el transporte inteligente? Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, este término se aplica a una serie de tecnologías. Al decir tecnologías, a muchos tipos de transporte, en donde se sondea, evalúa y administra los sistemas de transporte con el fin de mejorar la eficacia y la seguridad. Una gran variedad de datos pueden ser obtenidos por medio de sondeo de los ITS. Por ejemplo, el número de interrupciones del servicio, la calidad del aire, la temperatura, tiempo de llegada, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, el Metro de la Ciudad de México ataca todos estos parámetros de manera continua, y una gran cantidad de universidades participan en eso. Yo he estado trabajando en algún proyecto con ellos y he visto precisamente que se esmeran en este tipo de acciones. Bueno, ahora, la evaluación de una calidad de servicio o del servicio puede ser obtenida partiendo de diferentes criterios. Esta lista que yo ofrezco aquí pertenece a una norma francesa, está aquí abajo la referencia, donde definen cuáles son los parámetros o los criterios que hay que aplicar
para medir la calidad de servicio. También es importante decir que la calidad de servicio es un asunto, la calidad de servicio percibida por el usuario es un asunto subjetivo, es difuso y también depende del tipo de servicio que se esté evaluando y los usuarios encuestados. Bueno, la calidad de servicio, según esta norma, se puede evaluar por medio de 8 diferentes criterios. La oferta de servicio, es decir, se puede considerar bueno o malo el servicio en función de qué tan amplia es su red de servicio, el número de paradas que integra. Otro punto puede ser la accesibilidad, hay rampas de acceso, elevadores, etcétera. Las informaciones ofrecidas al usuario son muy importantes. Por ejemplo, en caso de perturbación, cuál va a ser la frecuencia de trenes o cuál es el tiempo del siguiente tren. Estas informaciones en otros sistemas, en sistemas de primer mundo, pues se ofrecen por medio de paneles, una lista de los trenes próximos a llegar. Por ejemplo, aquí se podría aplicar el tema de la ubicación de un tren en un momento dado. Ese tipo de información nos podría informar en cuánto tiempo estaría el siguiente tren o los siguientes trenes. La duración del trayecto también es importante. El número de salidas y llegadas. La atención a usuario es otro punto importante. ¿Cuántos puntos de venta hay? La asistencia, el confort. La calidad del aire a veces no es muy buena en el metro de la Ciudad de México. La temperatura, sobre todo en verano, en Semana Santa, en ese periodo es muy incómodo el servicio. Números de asientos disponibles, pues solamente viajando en horas valle, como le llama a la gente del metro. Y la seguridad, la protección contra agresiones, etcétera. Bueno, en nuestro caso, nuestro equipo, bueno, hemos estado trabajando en algunos de estos criterios para evaluar la calidad de servicio y hemos estado trabajando esencialmente sobre el sondeo de parámetros de operación de vehículos que recorren rutas fijas. Bueno, a los trenes nosotros les llamamos rutas fijas, vehículos de rutas fijas porque ellos no se salen de su ruta. Además, las variaciones en la ruta pues son muy pequeñas, van sobre una vía. Sí existen las variaciones, por supuesto. Estas son poco visibles, porque pues unas vías sí se van deformando al paso del tiempo, pero en muy largo tiempo. Bueno, hemos estado trabajando nosotros específicamente en el STC, hemos desarrollado un par de proyectos de 2010 a 2014, desarrollamos una serie de unos prototipos para evaluar los aparatos de vía. Ellos le llaman aparatos de vía a las agujas, a los segmentos de vías, a los semáforos y otros. Estos dispositivos pueden sufrir alteraciones debido a basura que se les va acumulando, a limadura de fierro, porque las ruedas de los trenes son metálicas. Hay una parte que es metálica y estas partes van soltando polvo de fierro y se va depositando en esos aparatos y los pueden hacer cometer errores. Imaginan un error de una aguja que se pone en la ubicación incorrecta, puede provocar un descarrilamiento, o un semáforo que se active cuando no hay tren, que se active, entonces puede provocar un accidente. Y se dan a cada rato los accidentes, ¿eh? De hecho, cuando estuvimos desarrollando este proyecto, cada rato habían accidentes, cada rato había descarrilamientos, pero solo en estas últimas épocas electorales, pues les dan más difusión, les dan mucha difusión, pero todo el tiempo han habido eventos, ¿eh? Ahora, nosotros desarrollamos un dispositivo que dio origen, bueno, a una patente. Es un dispositivo que, como aquí lo vemos, sondea ciertos puntos importantes a través de un sistema de relevadores que ellos tienen. Nosotros medimos
medimos ciertos patrones en las señales. Esos patrones se reportan por medio de una computadora especializada que diseñamos aquí en la UAM con egresados de la UAM y también parte con estudiantes. Estuvo en prueba 4 años, hacía reportes, los entregaba en las oficinas de Zaragoza y pues ahí quedó el proyecto. No lo utilizaron por cuestiones de sindicato y ese tipo de cosas, no se implantó, pero estuvo funcionando ahí y ahí está disponible por si lo quieran utilizar algún día. Bueno, otro sistema que también estuvimos desarrollando fue un sistema precisamente para medir salidas y llegadas de los trenes. Esto también es importante con el fin de confrontar la operación real del sistema con la planeación. Muchos choferes no hacen su trabajo como debe ser, hacen tortuguismo, pasan tiempo en los andenes antes de salir de una estación terminal, etcétera. Entonces, también este sistema estaba ligado con el otro. De hecho, hace las dos cosas el sistema y igual entregaba reportes. Un tercer parte de este proyecto fue la extracción de datos de las cajas negras y reporte igual hacia las oficinas. Este sistema podría entregar reportes eh, los excesos de velocidad de los trenes, sobre la apertura de puertas o incluso si las puertas iban abiertas cuando el tren se encontraba en movimiento. También unas situaciones muy peligrosas en los trenes es cuando un tren llega al andén y se pasa más allá de ciertos metros, no pudo frenar a tiempo y se sale un poco del andén. El chofer tiene derecho a regresarse, pero no si el tren se pasa más allá de cierto número de metros. ¿Por qué? Porque pasarse más allá de cierto número de metros va a activar unos sensores que le van a dar luz verde al que viene atrás. Entonces, si un conductor se pasa más allá de ciertos metros al llegar al andén, tiene que seguirse, ya no se puede regresar. Entonces, todo ese tipo de cosas, y más, eran aproximadamente unos 10 eventos que sacábamos de las cajas negras, los procesábamos y hacemos reportes. El sistema tiene un sistema de búsquedas por parámetro, por día, por evento, etcétera, etcétera. Igual este proyecto fue realizado por gente egresada y estudiantes de la UAM. Bueno, el proyecto estuvo bajo mi responsabilidad. Por otra parte, otro proyecto, y de ahí surgió la idea precisamente de trabajar usando sensores inerciales. Otro de los proyectos que nos invitaron a participar fue hacer un seguimiento de la ubicación del tren solo en línea 4. Pensaban migrarlo al resto de las estaciones, pero siempre hay complicaciones nosotros concluimos este proyecto, pero llevarlo a más líneas, pues siempre es complicado por cuestiones de presupuesto, cuestiones de sindicato, cuestiones de políticas, de muchas cosas. Bueno, este proyecto se realizaba con computadoras especializadas. Son computadoras más o menos como las Raspberries, pero son industriales, igual muy pequeñas, tamaño muy pequeño. Estas computadoras simplemente iban reportando, se conectaban con unos puntos de acceso que se ubicaron en ciertas estaciones de línea 4 y era muy sencillo, simplemente cada vez que pasara el tren, pues iban anunciando el punto donde estaban. Hay muchos sistemas para ubicar los trenes en el mercado. Muchos son excesivamente costosos porque hay que tender sensores a lo largo de toda la línea. Algunos sensores pueden ser pasivos, es decir, no necesariamente componentes electrónicos, sino pueden ser como pernos magnéticos, así insertados en los durmientes de las vías. Esa es una manera también de detectar, irlos contando. Pero nos pareció que el uso de sensores inerciales podían
aportar mucho. Y de ahí surgió entonces la, pues la idea de trabajar con ellos. Bueno, las perspectivas de investigación y desarrollo en el STC, pues son muy, en el sistema de transporte colectivo es muy variado, es muy vasto, tienen muchas necesidades, hay muchos proyectos donde uno se puede inspirar. En el tiempo que estuve trabajando ahí, pues pude ver muchas instituciones trabajando en muchos aspectos, instituciones de educación pública. Privada, me parece que no vi, no me acuerdo haber visto alguna, pero yo veía instituciones trabajando en aspectos mecánicos, en calidad de la corriente eléctrica, calidad del aire, desarrollo de puertas automáticas, evaluación del estado de las vías. Hay muchos temas donde trabajar. Eh, como muchas instituciones del país, eh, hay grupos que están de acuerdo en que se haga investigación, hay otros que no. Es muy complicado trabajar en el sistema de transporte colectivo, por esas razones. Bueno, ahora, eh, partiendo de esa experiencia y viendo las necesidades del STC, pues comenzamos a trabajar en dos temas que nos parecieron interesantes y realizables, que tenían la posibilidad de llegar a algún objetivo útil. Estas dos temas de investigación son la evaluación del porcentaje de ocupación de los trenes y la ubicación de un tren a lo largo de una ruta de servicio fija. En ambos temas llevamos un cierto avance. En el primero, solamente hemos trabajado a nivel proyecto terminal, en este, y en el otro hay una tesis doctoral en curso de ejecución. Bueno, para hablar un poco de los sensores MEMS y la teoría que hay alrededor de ellos, vamos a pedirle al doctor Marco Núñez que nos dé su punto de vista. Entonces, dejo de compartir, Marco, y te cedo la palabra. Bueno, lo que me interesa es que queden la audiencia con un saborcito de qué son los acelerómetros, qué miden, qué dificultades hay, ¿sí? Entonces, en esta figura tenemos un marco de referencia inercial. Lo que estoy enseñando aquí es un marco de referencia en reposo respecto al cual queremos medir velocidad, aceleración, posición del acelerómetro. El acelerómetro lo montamos en el objeto que nos interese, ¿no? Bueno, lo que está aquí, el sistema Y1, Y2, Y3, sería un sistema de referencia anclado al acelerómetro. ¿Qué variables necesitamos para determinar la posición, velocidad y aceleración del acelerómetro? Bueno, primero que nada, tenemos el vector que nos define la posición del origen del sistema de referencia anclado al acelerómetro. Este vector solo nos da la posición de este puntito. Y ese vector se especifica con tres componentes, ¿no? X, Y, Z. Bueno, yo ahorita aquí uso subíndices. Ahora, dar un punto en el acelerómetro, decir cómo se mueve ese punto, no es suficiente para saber cómo es que el acelerómetro cambia de orientación con respecto al sistema inercial. Para saber cómo es que el acelerómetro cambia de orientación, gira, ¿sí? Necesitamos especificar otro punto, ¿sí? Distinto al punto que determina el origen del sistema. Entonces, si nos fijamos en este otro punto, ¿sí? Aquí aparece el vector de posición de este puntito con respecto al origen del sistema anclado al acelerómetro. Bueno,
Como podemos ver de esta suma de vectores, aquí tenemos este vector más este, nos da el vector de posición del punto. Es un punto arbitrario, distinto al origen del sistema. ¿Sí? La relación entre vectores es esta, ¿no? Bueno, entonces, el vector de posición de este punto en el marco de referencia inercial sería este, ¿sí? Tiene sus propias coordenadas, pero estas coordenadas van a estar determinadas por las coordenadas del punto que nos define el origen del sistema anclado al acelerómetro y las coordenadas de este punto con respecto al sistema fijo al acelerómetro. Bueno, lo que observamos entonces aquí es lo siguiente. Necesitamos tres coordenadas, aquí sería 3, perdón, para determinar la posición de este punto, y esas coordenadas, sus derivadas van a ser velocidad y aceleración del origen de este puntito. Bueno, este punto está fijo con respecto al acelerómetro, pero ¿qué es lo que nos interesa de este punto? Pues lo que nos interesa es la orientación, ¿sí?, de los vectores base asociados a este punto. Estos son los vectores base que definimos sobre los ejes del sistema anclado al acelerómetro. Entonces, aunque estas coordenadas son constantes, lo que va a cambiar con el tiempo son los vectorcitos que usamos para definir la posición de este punto en el sistema fijo al acelerómetro. Entonces, bueno, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos tres coordenadas traslacionales que nos dicen cómo se mueve el origen, y tenemos tres vectorcitos, ¿sí?, que nos dan la orientación del sistema de referencia. Bien, la definición que siempre uso en mis cursos de sistema de referencia inercial es aquel sistema de referencia donde los vectores base no dependen del tiempo. De alguna forma, esta hipótesis de trabajo es fundamental para poder hacer cálculos y aplicar la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, partiendo de este hecho, ¿sí?, esto puede ser un sistema de referencia, vaya, fijo a una estación del metro, ¿sí? Con respecto a este sistema de referencia, con estos vectores, con respecto al sistema inercial, vamos a definir la orientación de los vectores asociados a los ejes coordenados del sistema fijo al acelerómetro. Bueno, estos vectores sí pueden cambiar de orientación, y la relación con los vectores base del sistema inercial está dada a través de una matriz. Bueno, ¿qué propiedad le vamos a imponer a estos vectorcitos base anclados al acelerómetro? Pues que sea una base ortonormal. El producto punto entre ellos pues es 1 si se trata del mismo vector y 0 si son distintos. Bueno, pues este es el símbolo esta es la definición de la llamada delta de Kronecker. Con esta propiedad que imponemos sobre estos vectores anclados al acelerómetro, es fácil ver que esta matriz debe de satisfacer esta propiedad. Es decir, RT, el superíndice T significa transpuesta. Entonces, ¿qué propiedades tiene esta matriz a partir de esta relación de ortonormalidad? Pues la matriz tiene que conmutar con su transpuesta y el producto nos tiene que dar la matriz identidad. Esto es la definición de una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es aquella matriz cuya transpuesta es la inversa. Bueno, nótese que esta matriz depende del tiempo, porque es la que nos va a dar cómo es que estos vectores
cambian de dirección con el tiempo. Bien, derivando estas ecuaciones con respecto al tiempo, es fácil ver que a partir de esta ecuación, esta matriz ortogonal multiplicada por la derivada con respecto al tiempo de la transpuesta es una matriz antisimétrica. Y bueno, una matriz antisimétrica, por definición, solo está especificada, definida por 3 números. Los elementos de la diagonal principal son ceros. Y con respecto a la diagonal principal, ¿sí? Elementos simétricos cambian de signo, como lo podemos ver aquí. Entonces, como pueden apreciar en esta expresión, solo necesitamos 3 números para especificar los elementos de este producto que es una matriz antisimétrica. Estos 3 números definen el concepto de velocidad angular. Y en este caso, ¿sí? Estos 3 números son las componentes de la velocidad angular del sistema fijo al acelerómetro, pero en la base de vectores del propio sistema fijo al acelerómetro. Y usando esta ecuación, así como esta ecuación, con estas dos ecuaciones, es fácil ver que la derivada con respecto al tiempo de los vectores base anclados al acelerómetro es igual a la velocidad angular por cada vector base. Esta relación es el punto de partida para obtener cómo es que un objeto se mueve con respecto al sistema fijo al acelerómetro. Bueno, resumiendo, déjenme resumirlo. Para determinar la posición de un punto arbitrario fijo en el acelerómetro, necesitamos 3 coordenadas que nos dan la posición del origen del sistema de referencia fijo al acelerómetro. ¿Sí? Estas 3 coordenadas definen lo que llamamos grados de libertad traslacionales. Cada una de estas coordenadas nos dice cómo se traslada el origen del sistema de referencia fijo al acelerómetro. Ahora, ¿sí? La matriz de rotación, en el caso más general, depende de 3 ángulos. Hay muchísimas maneras de definir estos ángulos. Los más conocidos son los ángulos de Euler. Otra forma de especificar los elementos de la matriz ortogonal es con cuaterniones. En cualquier caso, la matriz de rotación depende de 3 ángulos. Entonces, a cada uno de estos ángulos les vamos a llamar grados de libertad rotacionales. Resumiendo, para poder especificar cómo es que un sistema de referencia fijo al acelerómetro se mueve en el espacio, necesitamos 3 grados de libertad traslacionales y 3 grados de libertad rotacionales. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Bueno, no sé si tengan alguna inquietud. Espero no marearlos con el choro teórico. Bueno, Si te ¿continúo? parece, lo dejamos para el final de la presentación, Órale, Marco. va. Bueno, ¿cómo es que se diseña un acelerómetro? Bueno, piensen en lo siguiente. Si el acelerómetro es un cuerpo rígido, la pregunta es, ¿qué hay dentro del acelerómetro que detecta el movimiento del propio acelerómetro? No puede, un acelerómetro pues, no puede ser un cuerpo rígido, no puede ser una roca, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿qué sensor va a ser sensible al acelerómetro si todo es rígido, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña un acelerómetro? El modelo conceptual más sencillo para comprender el diseño de un acelerómetro es el de un oscilador armónico. Y aquí les pongo un dibujito. Entonces, ahorita lo que me interesa es pues, que quede la idea de cómo, o el principio físico de cómo está diseñado un acelerómetro. Un acelerómetro
está constituido por una cajita y dentro de esa caja va a haber un elemento que responde a los movimientos del acelerómetro. El modelo más sencillo de este elemento que se mueve dentro del acelerómetro es el de un oscilador. Aquí nada más voy a considerar un planteamiento muy sencillito, sobre todo para resaltar las dificultades técnicas para diseñar un acelerómetro. Entonces, vamos a pensar que nuestro acelerómetro es el siguiente sistema. Tenemos una caja, que es la que estoy sombrando, y sobre esta caja tenemos un osciladorcito, tenemos un resorte, ¿sí? Y en su extremo tiene una masa. Ahora, por simplicidad, solo voy a considerar un movimiento en una dimensión, en la dirección X. Entonces, de acuerdo con la notación que estaba usando anteriormente, aquí tenemos el marco de referencia inercial y aquí tenemos el sistema de referencia anclado al acelerómetro. El movimiento del sistema es solo en la dirección X. Bueno, la segunda ley de Newton solo se puede aplicar en un sistema de referencia inercial, en el sistema mayúsculo, ¿no? Entonces, la aceleración que tiene esta masa, multiplicada por la masa misma, es igual a las fuerzas que actúan sobre la masa. Bueno, en este caso estoy considerando que hay una fuerza tipo ley de Hooke. Esta es la fuerza clásica de un resortito sobre una masa. Y aquí estoy considerando una fuerza de fricción. La fuerza de fricción es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esta masa tiene una posición X en el sistema inercial. ¿Sí? Entonces, ¿quién es esta aceleración? Pues es la segunda derivada de la posición de la masa respecto al sistema inercial. Bueno, como podemos ver de este dibujito, esto sería la aceleración completa, este vector es la posición completa de la masa y esta X es igual a ¿qué? Pues va a ser igual a esta X que nos da la posición del origen del sistema fijo al acelerómetro más la coordenada Y que tenga la masa en el sistema anclado al acelerómetro. Entonces, de este dibujito tenemos X más Y es igual a esta XM. Entonces, ¿cuál es la relación entre coordenadas? Sería esta, ¿no? Si nosotros derivamos dos veces con respecto al tiempo, obtenemos la relación entre aceleraciones. Entonces, en esta ecuación, ¿sí? Voy a sustituir la aceleración de la masa de prueba con respecto al sistema inercial en términos de la aceleración de esa masa con respecto al sistema fijo al acelerómetro, y aquí aparece lo que uno quiere medir. Lo que queremos medir en principio es la aceleración del acelerómetro. Bueno, dado que esta es la segunda derivada, sustituyan esta expresión en la segunda ley de Newton. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es masa por aceleración de la masa de la masa de prueba respecto al acelerómetro más la aceleración del acelerómetro. Bueno, dividiendo entre la masa toda esta ecuación y pasando este término del lado, ¿cómo se llama? Este término lo paso del lado derecho y estos dos del lado izquierdo. ¿Qué es lo que obtenemos? Dividiendo todo entre la masa y reordenando. Lo que obtenemos es una ecuación diferencial típica a nivel de Resnick, ¿sí? Donde Y es el movimiento, es la posición de la masa respecto al sistema fijo al acelerómetro, y esta es la aceleración el origen del sistema fijo al acelerómetro. Esto es lo que deseamos medir a partir de la respuesta del osciladorcito en el interior del acelerómetro. Bueno, aquí viene algo interesante. ¿Qué es beta? 2 beta
es un parámetro de amortiguamiento y viene siendo B entre M y omega 0 cuadrada es la frecuencia de oscilación natural del acelerómetro. K es la constante del resortito. Tenemos estos dos parámetros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que responde la masa de prueba que oscila dentro del acelerómetro al movimiento del sistema? Pues lo único que hay que hacer es resolver esta ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, como todos se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, si tenemos una ecuación lineal no homogénea, este es un término no homogéneo, la solución general es la solución de la homogénea más una solución particular. Entonces, la solución de la homogénea es, pues, el lado derecho lo hacemos 0, ¿sí? Esta parte es la solución de esta ecuación homogénea. Uy. ¿Cuál es la solución general de esta ecuación? Pues queda en términos de funciones hiperbólicas. Vean que el parámetro de amortiguamiento es muy importante, ¿sí? Porque en principio, gracias al amortiguamiento, conforme el tiempo avanza, este término tiende a 0, ¿no? Y aquí está la frecuencia que tenemos aquí. Este parámetro depende del amortiguamiento y de la oscilación natural, de la frecuencia de oscilación natural. Bueno, esta es la solución de la homogénea. ¿Qué sigue? Hay que calcular una solución particular. Pues una forma general de expresar la solución particular es en términos de funciones de Green. En ingeniería, ustedes utilizan transformada de Laplace. Entonces, esto viene siendo la transformada inversa de Laplace. Básicamente, si me permiten la simplificación, la transformada inversa de Laplace, ¿sí? De, ¿cómo se llama? De AC. Nótese que AC es la aceleración del acelerómetro, es lo que queremos medir. Entonces, esta expresión nos deja claro que en general el modelo de oscilador armónico no nos puede dar directamente la aceleración deseada del acelerómetro mismo. ¿Por qué? Porque esta aceleración está bajo el símbolo de una integral, ¿sí? Bueno, para ilustrar un poco ver un poco las dificultades de diseñar un acelerómetro, consideremos un caso muy sencillito en donde la aceleración del acelerómetro es constante. Si la aceleración del acelerómetro es constante, la solución particular se puede proponer como una función constante. ¿Cuál es la función constante de esta ecuación que satisface la ecuación misma? Bueno, pues si es función constante, este término vale 0, este vale 0, estas derivadas valen 0. Y lo que nos queda es que esta solución constante es igual a ¿qué? A menos la aceleración que queremos realmente medir del equipo entre la frecuencia natural del osciladorcito. Y aquí hay un signo menos, ¿eh? Entonces, en el caso más elemental, donde el acelerómetro se mueve en una dimensión con aceleración constante, la respuesta del osciladorcito es proporcional a menos la aceleración del acelerómetro. En este caso, la solución general de la ecuación del oscilador es el transitorio, la solución de la homogénea, más la solución particular. Lo que podemos ver en esta expresión es que hay que diseñar un acelerómetro de manera que el transitorio tienda rápidamente a 0 y nos deje la señal proporcional a la aceleración que queremos medir. Pero ojo, esto es una solución particular solo si el acelerómetro tiene aceleración constante, pues que es un caso muy particular.
Lo que tienen que diseñar las compañías que se dedican a acelerómetros es a diseñar el equipo de tal manera que que esta solución integral sea lo más cercano posible proporcionalmente a la aceleración del sistema. Ese es un problema de ingeniería y lo que hacen las compañías, lo que ha hecho la gente es que adicionalmente al oscilador armónico amortiguado meten fuerzas de control. Es todo un tema en el que no voy a entrar, ¿sí? Hay artículos sobre eso. Hay que meter fuerzas adicionales para que la solución particular o estacionaria del sistema, del osciladorcito, de la masa de prueba, sea lo más cercana posible a, salvo por una constante multiplicativa, a la aceleración. Bueno, no sé si, bueno, hasta aquí queda una idea de que un acelerómetro no puede medir directamente la aceleración que se desea. Y ahora vamos a considerar hasta aquí un movimiento unidimensional. Me voy a ir un poquito, me voy a ir más rápido para, ¿cómo se llama? Perdón. Me voy a ir un poquito más rápido, nada más para dejarles un saborcito de las dificultades y retos que hay en este proyecto. Sí, están viendo mi. Ah, sí, ¿verdad? Ok, bueno. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta el movimiento translacional y rotacional de un acelerómetro, ¿sí? Aquí tenemos el vector de posición de un punto fijo en el acelerómetro, el vector de posición con respecto al sistema de referencia fijo al acelerómetro, y este es el vector de posición del origen del sistema fijo al acelerómetro. Bueno, este vectorcito lo expresamos en términos de vectores base que cambian su orientación. Aquí estoy tomando en cuenta el cambio de la orientación de este vector, ¿sí? Quedamos que la derivada de estos vectores es la velocidad angular cruz los propios vectores. Entonces, sin entrar en mucho detalle de cálculo, tomando en cuenta que estos vectores cambian con el tiempo y sus derivadas están dadas por el vector de velocidad angular, lo que podemos mostrar es que la aceleración de un punto en el sistema de referencia fijo al acelerómetro es igual a ¿qué? A la aceleración que tiene ese punto con respecto al acelerómetro. Este término es la llamada aceleración de Coriolis. Esta es la velocidad de ese punto o masa de prueba dentro del acelerómetro. Aquí tenemos la aceleración angular. Este vector de velocidad angular puede cambiar su dirección y su magnitud, y eso lo cuantificamos con el vector de aceleración angular. Y aquí tenemos el llamado término de aceleración centrípeta. Entonces, nótese que lo que el acelerómetro puede medir son cantidades respecto a el propio acelerómetro. Lo que mide el acelerómetro es esta aceleración translacional, ¿sí? Bueno, lo que nos muestra esta expresión es que si hay algo fundamental que tenemos que calcular para poder relacionar lo que mide el acelerómetro con lo que queremos medir en un marco de referencia inercial, es el vector de velocidad angular. Y el vector de velocidad angular está determinado por la matriz de rotación. Entonces, un acelerómetro no mide aceleraciones respecto a un sistema de referencia inercial. Lo hace con respecto a un sistema de referencia fijo al propio acelerómetro y por lo tanto nos da esta información. La omega, otras cantidades que mide un acelerómetro son las componentes de la velocidad angular. Entonces, ¿qué mide el acelerómetro? Componentes translacionales de una masa de prueba, fíjala, digo, en el interior del acelerómetro, y también el acelerómetro mide componentes de velocidad angular.
Entonces, a partir de estos dos conjuntos de datos, hay que calcular la matriz de rotación que nos da la orientación del sistema fijo al acelerómetro con respecto al sistema inercial. Esto es un problema fundamental y hay mucho trabajo, muchos artículos dedicados a esto, en distintos contextos, no solo en acelerómetros, sino también en robótica. Entonces, ¿cuál es la relación? Lo voy a escribir aquí. ¿Cuál es la relación entre velocidad angular y matriz de rotación? Pues es la siguiente. La derivada, déjenme ponerlo ahorita así. Quedamos que omega cruz como matriz antisimétrica es R por la derivada de la transpuesta. Entonces, de aquí calculo la derivada, despejo la derivada, esta derivada la despejo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La derivada con respecto al tiempo de la matriz de rotación que nos da la orientación del sistema anclado al acelerómetro respecto a un sistema inercial, ¿esto a qué es igual? Voy a multiplicar por R transpuesta y por omega cruz. Omega cruz es una matriz antisimétrica que tiene los datos de velocidad angular y todo esto transpuesto. En otras palabras, ¿esto a qué es igual? A menos omega cruz, matriz antisimétrica, por R. Esta ecuacioncita, fíjense, el acelerómetro nos da componentes de velocidad angular, nos especifica esta matriz. Y en principio, conociendo los datos de velocidad angular, podemos resolver esta ecuación. Este es un problema formidable. ¿Por qué? Porque solo tenemos valores discretos en una sucesión de tiempos de componentes de velocidad angular. Ahora, esos valores, pues tienen ruido, son sensibles a perturbaciones, al movimiento. Entonces, aquí lo que tenemos, pues en realidad es una ecuación diferencial para una matriz cuyos coeficientes, que serían las velocidades angulares, ¿sí?, se conocen con errores y en forma discreta. Hay bastante trabajo de investigación dedicado a la solución de este problema. Este es un problema fundamental. Resolviendo este problema, ya podemos decir cuál es la orientación del sistema de referencia fijo al acelerómetro. Bueno, ya la llevamos de gana, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante la matriz de rotación? Porque la matriz de rotación nos permite calcular la aceleración del acelerómetro respecto al sistema inercial a partir de los datos de aceleración de una masa de prueba con respecto al propio acelerómetro. Y yo lo dejaría aquí para no extenderlo. Hay más choro, me disculpo. Espero que se queden con un saborcito del problema y obviamente, bueno, hay otra, ¿cómo se llama? Pues aquí están las ecuaciones escalares que uno metería en una computadora, ¿sí? Con estas ecuaciones, pues uno procesa datos de velocidad angular y aceleraciones translacionales de una masa de prueba que mide directamente el acelerómetro. Entonces, con estos datos, hay que estimar componentes de aceleración angular, componentes de velocidad respecto al acelerómetro y habiendo procesado todo esto con datos que mide el acelerómetro, ya podemos aspirar a medir la aceleración del acelerómetro con respecto a un sistema de referencia inercial. Y conociendo estas componentes de aceleración, ahora sí, integramos como nos enseñan en el kinder. Pues si conoce uno la aceleración, integrando, calcula velocidad con respecto a un marco inercial y volviendo a integrar velocidad, calculamos la posición del acelerómetro. Y no solo la posición, también su orientación que está dada por la matriz de rotación. Y disculpen por el choro matemático, espero no haberlos aburrido.
Ahí le paro. Muchas gracias, doctor Marco Núñez. No sé si Luis Martín todavía tenga alguna parte de la presentación que mostrarnos o si ya vamos Sí, cerrando. me llevaría un par de minutos solamente. Claro, adelante, por favor. Bueno, no nos va a dar tiempo más que de presentar rápidamente el tema de investigación 1 que está en curso y en el cual se puede inscribir algún estudiante o compañero, también igualmente están invitados. En este tema de investigación intentamos medir el porcentaje de ocupación de un carro de tren. Partiendo de la idea que si montamos acelerómetros, de hecho lo hicimos, montamos un acelerómetro en un carro de tren y sabemos que el sistema, el carro tiene amortiguadores o vibra también de forma natural. Tomando como principio eso, supusimos que si hay más gente, las vibraciones en el eje Z, es decir, en el eje que apunta hacia arriba del acelerómetro, el acelerómetro tiene tres ejes, un X, Y, hacia adelante, hacia los lados y hacia arriba. Suponiendo que si vibra este, este carro con más o menos gente, pues las vibraciones hacia arriba se van a ir atenuando. Esa es la idea de este de esta investigación, bueno, corroboramos de manera no muy formal, no al nivel de Marco, pero es importante tener esas bases, también es importante caracterizar con esa teoría los acelerómetros, porque de esa manera se puede medir de manera más precisa todo lo que queramos medir. Bueno, aquí con más gente sería la oscilación, la vibración azul, perdón, la oscilación roja, con más gente y con menos gente la oscilación de color azul. Bueno, instalamos un acelerómetro en un carro de línea 1 durante, pues ya lleva como 5 años ahí instalado la computadora, como 4, pero nosotros solamente extrajimos datos de 6 meses. Es muy difícil lograr que nos instalen algo en un tren. Fue prácticamente por una casualidad que nos lo permitieron, eso porque intercedió el director de desarrollo tecnológico y porque él quería desarrollar un sistema precisamente para estimar la ubicación del tren y predecir la llegada de los trenes. Pero nosotros sacamos datos para muchas otras cosas. Entre ellos, bueno, montamos una computadora y lo que hicimos, bueno, no voy a dar toda la explicación porque ya va a tardar, ya estamos cerrando. Lo que hicimos, pues, fue medir las vibraciones, o más que las vibraciones, la amplitud de las vibraciones y la frecuencia de esas vibraciones en el eje Z por medio de transformadas de Fourier, utilizando Octave como software, eh, midiendo la distancia entre la amplitud precisamente de esas vibraciones. Y los resultados que llegamos es que sí existe una relación entre tasa de ocupación y las vibraciones. Aquí tenemos nuestros resultados. Por un lado tenemos la frecuencia, una frecuencia medida en hertz, y del otro lado una amplitud en centímetros. Aquí podemos ver claramente la relación de esos datos con respecto a lo que nosotros creemos, porque no lo corroboramos contando la ocupación uno por uno de los pasajeros. Nosotros sabemos que a las 7 de la mañana el tren va al tope y que a las 11 de la mañana va prácticamente vacío o muy vacío. O que igual a las 7 de la mañana va muy lleno y a las 7 de la noche igual va llenísimo. A las 11 de la noche va pues muy poca gente, 11 de la mañana muy poca gente. La gente del metro le llama esto hora pico y hora valle. Entonces podemos ver cómo 7 de la mañana, que está en azul oscuro, y 7 de la noche, que está en verde, se concentran más o menos en la misma zona. Aquí se ve abajo. Y las horas, es hora pico. Hora valle podría ser las 11 de la mañana, que es el naranja que anda por aquí. Eh, y las 11 de la noche, que es azul claro. Aquí se ve también la otra relación.
Bueno, este fue producto de un proyecto terminal de un estudiante, Samuel Castro Mercado. Le doy crédito, no me voy a pasar como a Xochitl. Y aquí en este trabajo pues puede continuar. Lo que hizo este estudiante fue lo que más o menos lo que presenté, pero podemos escalar este proyecto a un proyecto de maestría. Aquí se podría, bueno, comenzar por caracterizar el acelerómetro con la teoría que Marco nos acaba de exponer. No hay que asustarse, una vez comprendiéndola, se le puede sacar mucho provecho de esta teoría. También, bueno, hay que procesar más datos. Los datos que este estudiante procesó fueron muy pocos y solamente fue en una estación recta. Habría que hacer el mismo trabajo en estaciones, entre estaciones, en los trayectos entre estaciones, que tengan curvas o subidas y bajadas. Nosotros tomamos la más recta, precisamente para no tener problemas con esto que Marco mencionó de los giros, las rotaciones, que nosotros en ese momento no las sabíamos que existían esos problemas, pero no sabíamos cómo eh, tratarlas. Bueno, habría que establecer una relación ya más cercana entre el conteo visual del número de pasajeros y estos resultados que hemos obtenido. Y la última fase sería emplear estos métodos de aprendizaje maquinal para entregar resultados automáticos. Yo creo que no va a dar tiempo de la siguiente parte, entonces nosotros aquí terminaríamos nuestra plática, pues concluyendo que es esencial ver este tipo antes de pasar a las partes aplicativas, a las partes aplicativas de problemas como estos, es esencial obtener un background sobre la teoría y lo que realmente entrega los acelerómetros, porque si, cuando uno adquiere un acelerómetro dice, pues me entrega aceleración, pero no es cierto, entrega otras cosas que están, por supuesto, ligadas a la aceleración, pero no es una aceleración real. Además, la aceleración de solo el acelerómetro no es completa, se tiene que ligar con elementos de giro y aquí hay que hacer intervenir los giroscopios. El problema, pues me parece muy interesante, tiene muchísimas aplicaciones, se puede aplicar en medicina, de hecho en algún momento también nos invitaron a participar en evaluación del movimiento de ratas, esto fue en el Simvestab, de ratas para intentar determinar si una rata estaba drogada o no estaba drogada, también se puede hacer eso. Hay muchísimos trabajos, incluso hay aplicaciones para medir el estado de alcoholemia de personas, el estado de salud de bebés, quienes no se pueden expresar. La cantidad de aplicaciones y desarrollos que se pueden llevar a cabo por medio de los acelerómetros es grande. Bueno, aquí concluyo yo la presentación, espero con la autorización de Marco, ya no da tiempo de más, y quedamos listos para las preguntas, si es que tienen alguna. Eh, Gracias. Muchas gracias, doctores Rojas y Núñez. Pues a mí me ha parecido muy interesante. Sí, de vez en cuando o en algún momento tal vez nos parezca un tanto, ¿cómo se dice? De mucho respeto toda la matemática que nos presentó Marco, pero yo creo que es un paso por el que hay que transitar si se quiere abordar este tipo de problemas con profundidad, con seriedad. Y en ese sentido, a mí me surgen varias preguntas a reserva de que nuestro público también quiera participar. Justamente una de ellas me la robaste, Luis Martín, porque tú mencionas, pero en particular para el problema de la estimación del número de pasajeros, mencionas la posibilidad de utilizar técnicas de aprendizaje maquinal, porque lo que estás haciendo es clasificar señales, ¿no? Clasificar Así es. señales a partir de
hechos que tú conoces, ¿no? Ciertas señales están correlacionadas también con la ocupación que tú conoces por adelantado. Me preguntaba si no se podría utilizar también el mismo enfoque en la estimación de la posición. Bueno, lo dejo ahí. Si quieres, me responde rápido porque tenemos aquí dos estudiantes del doctorado que también ya levantaron la mano. Y Oscar yo y creo luego que, Eduardo. y yo Adelante creo que con esta pregunta. esa pregunta la puede responder Marco. De hecho, ayer estábamos hablando precisamente de la idea que tenía Marco de cómo hacer esto a través de una curva predefinida, algo así me decías, Marco. Marco, ¿podrías responder esta pregunta? El acelerómetro mide componentes de velocidad angular, las tres componentes, y mide componentes translacionales respecto a de la aceleración, ¿no? AX, AY, AZ. Ajá, En principio, pues aquí tenemos tres ángulos, θ1, θ2, θ3, y esto lo usamos para calcular la traslación del acelerómetro. El reto, en el caso de una ruta fija, es primero que nada estimar la trayectoria, porque, vaya, tenemos un vagón, pero una vez que fijamos un acelerómetro en donde se nos pegue la gana, aquí o acá, cada acelerómetro va a seguir una trayectoria fija. Vaya, vaya, en una ruta completa, ¿no? ujú, Entonces, uno de los retos aquí es primero estimar la pura trayectoria, y eso con el propósito de simplificar enormemente el problema. Porque la trayectoria, una trayectoria arbitraria en el espacio, está determinada solo por ecuaciones paramétricas, X en términos de longitud de arco o tiempo, Z en términos de S. ¿Cuántos grados de libertad tiene un punto que se mueve sobre una curva? Uno solo, la longitud de curva, la longitud de arco. ¿Sí? Entonces, ya hay algunos artículos en donde utilizan este enfoque de determinar primero la trayectoria y luego cómo se mueve el acelerómetro sobre esa trayectoria. Ese enfoque es importante porque nos simplifica el problema. Una curva está determinada por un solo parámetro y habrá que determinar ecuaciones paramétricas, y este parámetro, que es la longitud de arco o cualquier otro, pues es una función del tiempo. Sí, pero si estimamos las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, ya simplificamos el problema enormemente, porque solo tenemos que estimar un grado de libertad. Ahora, el problema de determinar cuánto ganado hay en cada vagón, yo ahí me iría por el uso de las ecuaciones de Euler, y eso enfoque no lo he visto en la literatura. Las ecuaciones de Euler relacionan componentes, deben escribirlas así en chapita, así, componentes de velocidad angular, o sea, la aceleración angular es más o menos proporcional a qué, a una matriz simétrica que depende de cómo es que la gente está distribuida dentro del vagón. Y son tres parámetros para especificar esta matriz. Entonces, este enfoque, hay otro término por aquí, no me acuerdo bien. Este enfoque nadie lo ha usado. Y yo diría, para saber más o menos cuánta gente hay, bueno, si sabemos cómo está distribuida, también vamos a poder estimar cuánta gente hay en cada vagón. ok, Este enfoque no lo he visto. muy bien. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, para trayectorias fijas, pues ya hay propuestas y habrá que echarles el diente. En las propuestas que hay para determinar la trayectoria, le dan la vuelta a calcular la matriz de rotación. Pues yo me iría también por ese lado, ¿no? Calcular la matriz de rotación a partir de velocidad angular, ¿sí?
Y Perfecto. determinando la trayectoria, pues tratar de usar ecuaciones de Euler para ahora estimar momentos de inercia que nos dicen cómo es que la gente, no solo cuánta gente, sino cómo está distribuida dentro del vagón. Y eso en cada paso de tiempo. Tan, tan. Muchas gracias, Marco. Ahí tenemos a Oscar Huerta que quiere hacer una pregunta. Oscar, adelante, por favor. Sí, gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es que en, de las ecuaciones que modelan el acelerómetro, hay dos términos que son la constante del resorte y la masa de la propia masa de prueba, que son los que conforman la frecuencia natural del sistema. Entonces, supongo que debido a variaciones de temperatura, a variaciones al mismo desgaste del movimiento del dispositivo, estos coeficientes van a variar con el tiempo. O sea, lo que yo mida hoy no va a ser lo mismo que yo mida en otro día a otra temperatura o con otras, sí, más que nada con eso, con otra temperatura, ¿no? O sea, por lo mismo del desgaste y del cómo afecta la temperatura a estos coeficientes. Ajá. Sí, no, O apenas sea, no entendí tu pregunta, ¿cuál es? O sea, cambian los o sea, parámetros. me refiero a que se tendrá que calibrar el dispositivo periódicamente. A chaleco, y eso es algo, ese es uno de los primeros artículos que queremos escribir, el proceso de calibración, ¿sí? Bueno, ¿cómo es que finalmente estiman componentes de aceleración transnacional dentro del acelerómetro? Esa es una caja negra. Y yo no me preocuparía de cómo está diseñado, más bien lo más importante es la calibración, porque diferentes empresas tendrán diferentes mecanismos. Obviamente que con el tiempo, pues los materiales envejecen, deterioran, ¿sí? Y consideramos, lo hemos platicado con Oscar, contigo mismo y con Luis, que algo fundamental es la calibración. Y hay algunas propuestas de calibración, pero nosotros queremos una propuesta de hágalo usted mismo en cualquier changarro. Este es el procedimiento, que es, los métodos de calibración que recomiendan los fabricantes de estos equipos es cuando el acelerómetro está en reposo, solo actúa la aceleración gravitacional sobre la masa de prueba. Pues está bien esa calibración, pero consideramos más interesante usar el péndulo físico simple, poner a girar el acelerómetro, digo, ponerlo a oscilar, porque ahí tenemos relaciones cinemáticas muy sencillitas que se ven en el RESNIT, segundo trimestre de ingeniería, de física, y esas relaciones cinemáticas nos relacionan velocidades angulares con aceleraciones translacionales que se miden directamente por el equipo. Entonces, a partir de esas relaciones se puede calibrar el equipo y saber pues, qué tan bien anda, ¿no? Cuando uno desee. Muy bien. Y el plano inclinado, pues es de rigor, ¿no? Entonces, la idea ahorita, sobre lo que estamos trabajando con Oscar, es desarrollar un protocolo de calibración con el equipo en movimiento. Y barato, y cualquiera lo puede hacer en su changarro, en su casa, en un cuarto, ¿sí? Pues no sé Perfecto. si eso responda a tu pregunta, Oscar. Muchas Pero por ahí gracias. vamos. Correcto, muchas gracias. Eduardo, Andrés, por favor. Aquí hay una pregunta. Dice, hola, doctores Rojas y Núñez. Gracias por la presentación. La explicación del trabajo me pareció muy clara. Tengo curiosidad sobre el equipo necesario para calcular las estimaciones que comentaron, pensando solamente en los sensores y prestaciones de cómputo requeridos para la monitorización de fenómenos de interés en el transporte público. ¿Algunos inteligentes de gama alta podrían competir para el mismo fin? No, ¿qué quiere decir? Algunos teléfonos inteligentes, eh, pues yo creo que ahora sí los hay, ¿no? Bueno, hay que comentar algo. Creo que
Los acelerómetros pueden medir hasta 100, ¿cuántos, Oscar? 100, 200 datos por segundo. Más datos hacen estadísticas más robustas. Ujú. Uno de los problemas que debemos estudiar es el tiempo de cómputo para el procesamiento de mucha información. Ahí yo te diría, yo no tengo experiencia, pero no sé si mis colegas, Oscar, el propio Oscar y Luis puedan decir algo al respecto, pero en lo personal yo creo que con teléfonos inteligentes o pues una computadora adicional, una laptop para que procese, digo, pues ahora cada vez los equipos de cómputo son más eficientes en tiempo, en memoria, y habría que diseñar algoritmos para procesar casi en tiempo real pues toda la Sí, información, ¿no? yo me imagino que Eduardo está pensando, por ejemplo, en una app que en algún momento se pudiera instalar en el propio celular, que midiera todas estas variables que ustedes están considerando. ¿Lo creen posible los ingenieros de este equipo, Luis y Oscar? Sí, de hecho hay muchos trabajos donde hay equipos de chinos que hacen sus medidas por medio de iPhones. Sí, yo creo que teléfonos de gama alta deben de tener mejor hardware que, que los baratos. Sin embargo, pues está todo este problema precisamente del que se ha hablado. Esos sensores también se tienen que caracterizar. Todo sensor que se quiera utilizar en una aplicación primero tiene que pasar una etapa de Calibración. calibración. Y con respecto al poder de cálculo, yo creo que pues sí es un problema, sobre todo para todo ese cálculo de matriz de rotación del que habla Marco, porque hay incluso algunos chips que tienen acelerómetros, giroscopios y magnetómetros para hacer un mejor cálculo de todo este asunto. También tienen integrado un DSP. Es Ok. increíble, en un chip del tamaño de la cabeza de un cerillo está todo eso. Desafortunadamente, ese tipo de dispositivos no te autorizan el uso del DSP, a menos que compres millones de sensores para fabricar algo. Ujú. Pero yo creo que el poder de cálculo sí es un problema, ¿eh? Puede ser un problema. Yo creo que una Raspberry difícilmente puede dar el ancho. Yo creo que pues hay que pasar una PC posiblemente sí ya podría hacer el trabajo. Eso, Espero eso haber que, respondido a la pregunta. sí, sí, cómo no. Eso que tú mencionas de que en un chip completo en la cabeza de un cerillo, eso me suena como mucho a aplicaciones belicosas, ¿no? Y pues no, nosotros no vamos por ahí. Bueno, Bueno, debo decir algo, disculpen la interrupción. adelante. Los rusos, los chinos y los iraníes tienen misiles hipersónicos, 9 veces la velocidad del sonido. Ajá, La velocidad del sonido, 1200, 1300 kilómetros por hora. Y además están diseñados para poder variar sus trayectorias de diferente manera y evadir, ¿cómo se llama?, sistemas de defensa. Estos problemas definitivamente que ya los tienen resueltos estos países. ok, Y pues, ¿en qué tiempo de respuesta, no? Para claro. los datos de los sensores que tienen estos En misiles que automático se se tiene mueven. que Sí, resolver. es bestial, ¿no? Entonces, Ujú. no, definitivamente, no vamos por ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final de esta sesión, que ha sido muy, muy interesante, muy completa. Este, una pregunta que siempre con la que me gusta cerrar es, ¿cómo podemos entrar en contacto con los colegas si fuera el caso que alguien quisiera vincularse con ustedes para algún tipo de colaboración? Doctor Rojas, si me permites, ¿No? pueden contactarte a través del correo de la coordinación del posgrado, ¿verdad? Así es. Sería la Perfecto. forma más fácil. Bueno, ya saben que la coordinación del posgrado tiene un correo electrónico que es psyti
izt.uam.mx. Oigan, les damos las gracias a todos por su asistencia, por su presentación, por supuesto también al público que nos acompañó. Este es el último seminario del año y pues no nos queda sino desearles que tengan un maravilloso cierre de año y que también el próximo año también les depare grandes noticias. Les mandamos un abrazo a todos y aquí terminamos la grabación de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.